Bueno, nosotros aquí en el país lo que se está viendo es un giro de parte del gobierno nacional a unos intentos de tener mejores entendimientos tanto con el empresariado nacional como con el capital transnacional, incluso de reducir fricciones con el propio imperialismo estadounidense. Eso lo podemos ver en lo que ha sido por un lado, la estrecha colaboración del gobierno nacional con el gobierno de Santos, uno de los gobiernos más proimperialistas de la región, que ha incluido la captura de simpatizantes o militantes de las guerrillas colombianas, la captura por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano en actuación conjunta con las fuerzas militares colombianas, detrás de las cuales, como todo el mundo sabe, están digamos, las propias Fuerzas Armadas norteamericanas. La entrega de militantes y simpatizantes de la guerrilla a Santos, y por otro lado el reconocimiento del gobierno de Honduras, del régimen post-golpista que encabeza Lobos, ¿no? Entonces, digamos, son políticas que buscan reducir fricciones con el imperialismo estadounidense y evidentemente son funcionales a los intereses de la estabilidad a favor del orden proestadounidense en la región. Por otro lado, el gobierno nacional viene planteando un intento de tener relaciones más amenas, más cordiales, directamente con el capital transnacional, lo que se ha expresado en el llamado a hacer empresas mixtas, donde el Estado puede incluso estar en minoría accionaria, el llamado a que el gobierno tiene la voluntad de que las empresas transnacionales que están en el país aumenten su capacidad productiva aquí con la ayuda del Estado venezolano. Son planteamientos que directamente el gobierno le ha hecho a estas compañías, a las que no tiene, digamos, ningún problema el gobierno de declarar cada vez que tiene la posibilidad de ser muy claro en decir que tienen todas las garantías de inversión y además todas las garantías para la repatriación de capitales. Entonces, digamos, esto en lo que hace a la relación con el capital transnacional, con el principal imperialismo de la región, que es el imperialismo estadounidense, ¿no? Y en lo que hace al plano nacional, el gobierno ha venido también tendiendo bastantes puentes hacia el empresariado del país. Hace poquito, hace como un par de semanas, el vicepresidente se reunió con 300 empresarios de lo más concentrado de los capitalistas nacionales, y allí les planteó bueno, que el gobierno tiene toda la voluntad de tejer alianzas, de avanzar juntos en el desarrollo del país, y el propio Chávez, en una llamada telefónica, planteó directamente, y cito textual, decía: vamos a aliarnos, a sumar esfuerzos, decía: nosotros los necesitamos a ustedes y ustedes nos necesitan a nosotros. Quiero que vayamos juntos para el 2021, cuento con ustedes, yo los invito a hacer empresas mixtas. Entonces, cuando yo lanzo un mensaje a la clase media, al sector empresarial del país, los que producen, los que trabajan, a los trabajadores, al mismo pueblo. Estoy dispuesto a seguir dando incentivos y si ustedes me reclamen y me orienten por allí, en algunos casos subsidiando, tienes que tener una rentabilidad, y si no, ¿cómo se sostiene la empresa, verdad? Vayamos juntos para el 2021 para tener un país verdadero, fuerte, una economía sólida. Con ustedes yo cuento, ustedes cuenten conmigo, no cuenten uno, dos ni tres, cuenten conmigo, con este soldado que está aquí de la patria, con este patriota que soy, con este amante de Venezuela, que quiere lo mejor para mi patria, y ustedes son parte de mi patria. Todo esto, por supuesto, en el marco de la situación que tiene que ver con la enfermedad del presidente, ¿no? Si bien es digamos, como un cambio de orientación política que viene desde antes que oficialmente se diagnosticara la enfermedad del presidente, lo cierto es que se ha aprovechado también la ocasión para hacer juego con esta orientación política, ¿no? El presidente hace poco, en una aparición pública, cuestionó que se utilizara tanto el color rojo. De hecho, salió con una camisa amarilla, amarillo, planteándolo él mismo como un ejemplo. Planteó que por qué había que estar llamando a todo socialista, que se le podían ir quitando la denominación socialismo a muchas de las cosas que hacía el gobierno. Por ejemplo, en medio de esta suerte de revisión, ha planteado textualmente, dijo que había que dar un combate a muerte contra el sectarismo, y ha llamado dogmáticos a aquellos sectores que están con el gobierno, pero que no ven con muy buenos ojos los acercamientos
estos mayores acercamientos con el empresariado nacional, ¿no? Bueno, y todo este acercamiento del gobierno nacional con los empresarios, tanto del país como de afuera, contrasta crudamente, por otro lado, con la política que viene teniendo hacia el movimiento obrero y popular de conjunto, ¿no? Digamos que el gobierno nacional tuvo la posibilidad de hacer algunas pequeñas concesiones al movimiento obrero y popular que tenían que ver fundamentalmente con alguna cierta recuperación del poder adquisitivo del salario, algunos subsidios a la educación y a la salud, que sin embargo, digamos, apenas lograron, si acaso, paliar medianamente los problemas del conjunto del pueblo trabajador y pobre. Ahora, esto ya, digamos, tiene un techo. El gobierno, en todos estos años en los que tuvo, primero, todo un gran apoyo de masas impresionante, que de hecho los principales ataques de la reacción proimperialista fueron derrotados y desbaratados completamente por la acción del movimiento de masas. Contó también durante mucho tiempo con una coyuntura económica bastante favorable, con altos precios petroleros, con una oposición dispersa. Sin embargo, en todo este tiempo, digamos, lo más que pudo lograr el gobierno fue reducir unos cuantos puntos la pobreza. Nosotros en el Enclave Obrera, el periódico el que acabamos de sacar, el último número, estamos dando cuenta de un montón de datos oficiales que plantean cómo incluso para el año pasado, después de todo este tiempo, el 20% más rico del país se queda con el 45% del ingreso nacional. Y entre el 40%, o sea, si sumamos, digamos, el 40% más rico de nuestro país, se queda con el 70% de los ingresos. Es decir, que es una situación que ya de por sí dice mucho sobre cómo está la situación del movimiento obrero y masas, y ahora que la inflación viene golpeando muy fuertemente el bolsillo trabajador, el gobierno viene negándose a hacer aumentos salariales que por lo menos alcancen lo que ha aumentado la inflación. Frente a esto, evidentemente, nos han hecho esperar las luchas del movimiento obrero, y las respuestas del gobierno ha sido contener los aumentos salariales allí donde puede, y si no, dar aumentos muy pocos, y con aquellos trabajadores que luchan más allá de lo que, digamos, de lo que el gobierno está dispuesto a dar, se los fustiga discursivamente, llamándoselos desestabilizadores. Incluso sectores obreros que están con el gobierno nacional, el propio Chávez dice que se dicen revolucionarios, pero en realidad actúan a favor de la contrarrevolución. Es el caso, por ejemplo, de Miranda y de los trabajadores universitarios, donde nosotros tenemos intervención con algunos compañeros. El gobierno intentó vender como un gran aumento, un aumento de 40%, pero resulta que tenía 3 años sin aumentar, y en 3 años la inflación había sido casi 90%. Entonces, evidentemente, ahí está la base de toda esta cantidad de luchas del sector universitario. Y en el caso, otros sectores cerca de Caracas, como es toda la zona industrial, en Carrizal, en los Altos Mirandinos, donde venimos trabajando con varios compañeros, allí son la mayoría de industria privadas, de la manufactura y de la alimentación, son trabajadores que ganan salario mínimo, y con el aumento que acaba de hacer el gobierno de salario mínimo, por supuesto no les alcanza para nada, y siguen dando luchas por tener un mejor salario, ¿no? Entonces, digamos, esto nos parece muy importante porque demuestra el carácter de clase, lo que decimos de lo que es el nacionalismo burgués, que al final de cuentas, digamos, cuando la situación se pone chiquitica, por así decirlo, al igual que todos los gobiernos burgueses, termina haciendo pagar los platos rotos a los sectores explotados y pobres. Bueno, frente a esta situación, los compañeros de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, lo que venimos planteando es que es urgente más que nunca la necesidad de que irrumpa en la escena nacional la clase obrera con sus propios métodos de lucha, con su propia perspectiva, con una política de independencia de clase frente a toda digamos, el conjunto de las fuerzas políticas, ¿no? Porque si bien esto que veníamos planteando muestra el agotamiento del proyecto de Chávez, esa necesidad de entenderse cada vez mejor con los capitales, de buscar hacerse más amable y de ponerse más duro con el movimiento obrero y popular, que viene siendo la base de apoyo fundamental de Chávez. Esto, si bien le abre problemas al gobierno nacional, sin embargo, intenta ser aprovechado por la oposición de derecha, la oposición burguesa, que aprovecha toda la situación de necesidades sociales y las importantes luchas salariales que se vienen dando para hacer demagogia e intentarse presentar como una opción, como una salida del lado de los trabajadores, ¿no? Entonces, incluso electoralmente viene teniendo ciertos avances, ¿no?, de la oposición de derecha. Entonces, lo que nos parece importante es que para que todo este declive del chavismo no sea aprovechado por estos sectores de la oposición burguesa,
es muy urgente que se abra paso en el escenario político nacional una alternativa de independencia de clase donde la clase obrera pueda no solo coordinar y hacer triunfar cada una de las luchas reivindicativas que viene planteando ahora, sino también postularse con sus propios intereses, con su propia perspectiva de clase, frente a las variantes que serían tanto el mal llamado socialismo con empresarios como las de la oposición burguesa.